Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido un domingo más a su iglesia al aire. Estamos en el culto Discípulos en Acción, siempre con esos ánimos y la disposición de poder aprender un poco más de la palabra del Señor. En esta hora, después de pasar un tiempo, ¿verdad?, en esta semana en reflexión sobre las situaciones que están pasando en nuestro país y a nivel mundial, tenemos a bien poder reflexionar un poco en la palabra del Señor y poder entender que muchas veces nosotros como cristianos nos alejamos de lo que son los planes de Dios. Es así que en esta tarde vamos a estudiar un mensaje titulado Caminando en el plan de Dios. Nosotros como hijos de Dios es importante que debemos tomar a Dios en cuenta al momento en que vayamos a tomar decisiones, al momento en que vamos a caminar, ¿verdad?, en cada uno de los senderos de la vida. Les pido que nos acompañen el texto, que sería Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15. Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde. Te pedimos, Padre, por tu palabra, que lleve, Señor, un mensaje a cada corazón, a cada persona, Señor, que va a ver este mensaje. Te pedimos que seas tú guiando, Señor, nuestros pensamientos, guiando nuestra mente, guiando nuestro corazón en las decisiones que día a día nosotros debemos tomar. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de poder llevar este mensaje, de poder compartir tu palabra, que nos das los medios también, Señor, para poder llevar la palabra, Señor, a pesar de que no podemos salir, Señor, pero sabemos que tú siempre estás en control, Señor, de todas las cosas. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15, que es el texto inicial de nuestra meditación en esta hora. Caminando en el plan de Dios, así se titula la meditación de esta hora. Nosotros como hijos de Dios debemos hacernos por lo menos tres preguntas. Uno es ¿qué? ¿Por qué vamos a hacer algo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Repito, el título del sermón es Caminando en el plan de Dios. Significa que nosotros como creyentes debemos siempre tomar a Dios en cuenta en cuanto a las decisiones que vamos a tomar. Debemos tomar a Dios siempre en cuenta en cuanto a qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cuándo lo vamos a hacer. Y así podemos agregar otro tipo de preguntas que nosotros debemos considerar al momento en que nosotros vamos a hacer algo. Y usted me va a preguntar, mire, ¿y por qué es importante esto? Porque es la única garantía que nosotros vamos a tener de que la finalidad, el objetivo, la meta con la cual nosotros vamos a desarrollar un plan o vamos a hacer algo, vamos a alcanzarla de una manera exitosa. Caso contrario, estaríamos supuestos a un fracaso. Caso contrario, estaríamos sujetos, mejor dicho, a que no logremos alcanzar nuestras metas en la vida. Y eso significa que muchas veces aparecen hermanos, aparecen creyentes, cristianos, resentidos en algún momento porque no alcanzaron las metas, porque no les salió las cosas como las tenían planeadas. Pero ese es el problema. Muchas veces no alcanzamos las cosas como las tenemos planeadas o planificadas
porque las hacemos siempre solamente considerando lo que nosotros creemos que es conveniente. Pero es importante que nos hagamos la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por tanto, antes de que nosotros podamos o procedamos a hacer algo, es importante que entremos y conozcamos la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y este es algo que vamos a estar mencionando seguido en este sermón o en esta meditación de esta hora, la voluntad de Dios. Alguien me puede preguntar, mire, ¿y la voluntad de Dios qué es? La voluntad o perfecta voluntad de Dios, recuérdese que Dios es misericordioso, Dios derrama gracia sobre cada uno de nosotros, Dios es soberano y podemos mencionar muchos otros atributos que Dios tiene, pero debemos entender que la voluntad de Dios se cumple en nosotros. Dios no nos va a dejar que hagamos nosotros como nosotros nos dé la gana muchas veces. Tenemos que siempre, como hijos de Dios, tenemos que entender que Dios tiene un plan para nosotros y nosotros debemos caminar en ese plan. Creemos a veces de que nosotros podemos porque tenemos la inteligencia, conocemos o porque creemos que somos sabios, ¿verdad? Para poder hacer las cosas, pero debemos entender que Dios tiene un plan para nosotros y es importante caminar en ese plan. ¿Cómo vamos a conocer entonces el plan de Dios para nuestras vidas? Y a eso le podemos llamar también la voluntad de Dios para nosotros. ¿A dónde vamos a encontrar eso? Eso lo vamos a encontrar en la palabra del Señor, en la Biblia. Por eso nosotros insistimos la importancia de orar, la importancia de ayunar, la importancia de leer la palabra, la importancia de leer la Biblia, pero muchas veces no solamente es eso, muchas veces también es de actitud de cada uno de nosotros. Si nuestra actitud es negativa, por más oración o ayuno o lectura de la palabra que yo pueda hacer, la negatividad me hace a mí perder o alejarme de las metas. La negatividad me hace a mí apartarme de la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces yo quiero que las cosas se den como a mí me parece o como yo quiero que sean. Entonces, la voluntad de Dios es muy importante. La vamos a encontrar en la Biblia. La lectura de la Biblia es importante en la vida de todo creyente. En el texto que nosotros hemos leído, Éxodo 2, del 11 al 15, encontramos que es importante buscar siempre la dirección de Dios. Vemos acá a Moisés, haciendo un poco de historia. Los hebreos, cuando ya estaba Jacob con sus hijos, sus 12 hijos, los cuales conocemos que son los patriarcas de Israel, son de donde descienden las 12 tribus de Israel. Recordemos que llegó un punto en la tierra de Canaán, donde estaban ellos, que llegó en una crisis y casi que iba a llegar a una hambruna en un cierto tiempo. Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, Dios siempre tiene cuidado de todos nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que no, pero realmente Dios siempre, y en el momento justo y oportuno, nosotros vemos la mano de Dios. Entonces Dios, previendo que ya iba a suceder esa hambruna, sucede un evento muy importante en el libro que lo encontramos en el libro de Génesis, y es que José, uno de los hijos menores, podemos decir, de Jacob, los hermanos no lo querían, sus hermanos mayores. Entonces se da la situación de que a él lo iban a matar, sus mismos hermanos. Pero vino un hermano y le dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo, porque habían caravanas de comerciantes que se dirigían a Egipto y que pasaban por esa zona. Es así como lo venden como esclavo a una de estas caravanas que iba hacia Egipto. Cuando llegan a Egipto, a José lo venden como esclavo en aquel lugar, pero todo estaba dentro del plan de Dios. ¿Por qué razón? Porque José no es vendido a cualquier lugar. José es vendido como esclavo a un alto funcionario que trabajaba con el faraón en ese tiempo. A través de él, José comienza a trabajar, pero sucede algo importante, sucede algo muy maravilloso ahí. A José lo acusan injustificadamente de algo que él no cometió contra este funcionario, ¿verdad? Y es que le decían, la esposa lo acosaba de este alto dirigente egipcio, y resulta de que José no tenía nada que ver en eso. José dijo, yo respeto, tenía temor de Dios. José había sido criado bajo los altos principios, ¿verdad? Ya conforme a lo que había sido prometido a Abraham, a Isaac, y entonces él tuvo temor. De tal manera de que él no se metió, y la palabra dice que él huyó. Sin embargo, la esposa
lo denunció y lo metieron preso. Aproximadamente José estuvo preso 12 años, aproximadamente. Y usted me va a decir, mire, pero esos 12 años presos, qué injusto, ¿verdad? En esos 12 años Dios lo protegió, en esos 12 años Dios le dio a él todo lo necesario para que cuando llegase el momento oportuno, José pudiera salir y pudiese comenzar a cumplir el plan de Dios. Entonces vemos que en la cárcel llegaron también el copero y el panadero, el que le hacía los alimentos al rey, por diversas razones. En un día, ellos dos tuvieron un sueño. Josué le dio a el don de poder interpretar sueños. Y resulta de que a cada uno de ellos les interpretó el sueño. Y resulta que uno de ellos iba a morir y el otro iba a ser reinstalado en el puesto que tenía. Y efectivamente así sucedió. Pasó el tiempo y resulta que el faraón tuvo un sueño. Y soñó soñó con 7 vacas flacas y soñó con 7 vacas gordas. Pero a él le dio incertidumbre porque qué significaba eso. Entonces uno de el que había sido reinstalado en el puesto, se acordó de que en la cárcel estaba José y que podía interpretar sueños. Y le dijeron a Faraón, mira, ahí en la cárcel hay uno que puede interpretar sueños y él te puede ayudar en ese sueño que tú tienes. Y efectivamente lo mandan a llamar y le cuenta el sueño al Faraón y viene José. Ojo con esto, no es que José fuera un adivino, no es que José fuera un sabio, sino que es importante que encontramos en la Biblia de que los siervos de Dios reconocen que Dios es quien les da la respuesta a las cosas, que es de Dios quien viene la solución y las respuestas a cada una de las situaciones. Y entonces viene y le dice que le interpretó el sueño, sabiendo él que Dios es quien le había dado esa interpretación, y le dice que el sueño significaba que iban a haber 7 años de abundancia en Egipto, en toda la tierra conocida en aquel entonces, en el mundo podríamos decir, de aquel entonces, y 7 años de escasez. De tal manera que el faraón vino y dijo, bueno, si es así, es importante iniciar con un plan para que cuando lleguen los 7 años de escasez, nosotros estemos preparados. Esas son cosas importantes que tenemos que ver. Todos pensamos de que las cosas se dan y no nos parece, no nos gusta. Imagínese usted 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Cualquiera, me imagino yo, que en aquel tiempo, si no se hubiera hecho nada, iban a decir, este faraón no sirve, ¿verdad? Pero no son cosas sencillas. Y entonces viene el faraón y pone a José al frente, debido a que ya le había interpretado el sueño y conocía lo que iba a suceder, pone al frente del plan para poder abastecerse en esos 7 años de abundancia. Y así sucedió. Se mandaron a hacer graneros y se sembraron, se recolectaron la mayor cantidad de alimentos en aquel tiempo, en esos 7 años, para prepararse en los 7 años de hambruna. Cuando llegaron los 7 años de hambruna, José, inteligentemente, obviamente, guiado por Dios, comienza a darle comida al pueblo, pero vendida. Y debido a eso, cuando ya la gente hubo acabado, se acabó el dinero, pues José lo que hizo fue, bueno, les cambio dinero por tierras, les cambio dinero como, digamos, como un trueque, ¿verdad? Les doy comida y ustedes me dan otra cosa. De esa manera hizo más rico al faraón y al faraón le agradó eso. Pero en esos 7 años de hambruna, ojo, Dios ya había permitido que José se fuera vendido como esclavo, Dios ya había permitido que José fuera a la cárcel, Dios ya había permitido que José llegase al puesto que llegó después de Faraón, porque después de Faraón lo que José dijera, eso se tenía que cumplir, ¿verdad? Entonces, habiendo hecho eso en el plan de Dios, pasaron 30 años desde que él fue vendido por sus hermanos como esclavo, aproximadamente 30 años. Pasados esos 30 años vinieron los hermanos a comprar comida, porque llegó la hambruna hasta donde ellos estaban. Y José los reconoció y los vio. Y entonces llevó los alimentos. José no les dijo nada en la primera vez. En la segunda vez viene José y le puso ahí al hermano menor de él, le puso una trampa. Pero la finalidad de él era que trajeran al padre, que trajeran a Jacob, porque Jacob ya era de edad avanzada. Y entonces cuando ellos, al final de toda la historia, él se presenta a sus hermanos, le dicen que es José, que es el hermano de ellos, al que vendieron como esclavo, y producto de eso, toda la familia de él, incluyendo el padre, la Biblia dice que aproximadamente eran 72 personas las que salieron de tierra de Canaán a Egipto. ¿Para qué? Para ser salvaguardadas. Y eso es estar en el plan de Dios. Nosotros muchas veces no entendemos el por qué Dios hace las cosas. Nosotros muchas veces no entendemos
Usted va a decir, mire, ¿por qué lo metieron preso a José? Eso estaba dentro del plan de Dios. Porque si no hubiera estado preso, lo más seguro es que no hubiera llegado a ser el segundo después del faraón. Si no hubiera estado preso, lo más seguro es que no le hubiera interpretado el sueño al faraón. Y de esa manera no hubiera llegado tampoco su familia a estar en un lugar donde pudiesen subsistir, pudiesen mantener a su familia y estar por mucho tiempo o durara esa hambruna en ese momento. Entonces muchas veces no entendemos ese plan de Dios y la familia llegó ahí. Debido a eso, cuando la familia llega ahí, murió el faraón, murió José, y llegaron otros faraones, ¿verdad? Llegaron faraón, recordemos que es un título que se le daba al gobernante en Egipto. Llegaron otros faraones hasta que llegó un momento en que nació Moisés. Y nosotros encontramos esa historia de Moisés, ¿verdad? Cuando nació, que de alguna manera, pues, vienen y dijeron el faraón que estaba en ese entonces, van a decir, mira, los egipcios están multiplicando mucho, es importante de que se tomen acciones. Y sucedió que mandó a matar a todos los niños. Entonces Moisés, vemos la historia de que los padres lo mandan a la hermana mayor, ¿verdad? A que lo dejara en el río Nilo, a ver si alguien lo encontraba, de tal manera que no muriera. Vemos que lo encontró la hija del faraón, ella lo adoptó. Y al final vemos que se crió en la familia real, ¿verdad? Moisés se crió en la familia real. Ahora, ¿el problema cuál fue? Y ahí es donde comenzamos esta parte. Moisés, ya de 40 años aproximadamente, 40 años de edad, reconoce, o tal vez en algún momento de su vida llegó a reconocer que él no era egipcio, sino que sus raíces eran hebreas. Y entonces se encontró de que un soldado egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y entonces él dice, ¿cómo es posible que estén maltratando a mi gente? Y entonces él se mete. Pero el problema no fue solo que se metió, sino que mató al soldado egipcio. Y para que entendamos un poco eso, encontramos de que si un soldado egipcio o un ciudadano de Egipto era asesinado por un extranjero, eso era pena de muerte para esta persona. Y entonces nosotros encontramos de que él mata al soldado egipcio, pero empieza con aquel problema de que lo van a descubrir. Y eso implicaba que tenía que morir. Recordemos que el faraón en ese momento pues ya no era de su agrado, ¿verdad? Ver a Moisés como un hermano. Sabía perfectamente que no venía de la familia real. Y al final lo que sucedió es que Moisés tuvo que huir y ser un fugitivo, ¿verdad? Porque había matado al soldado egipcio. ¿Qué vemos entonces allí en ese caso con Moisés? Vemos de que él se adelanta a los planes de Dios. Porque dentro de los planes de Dios, Dios ya tenía establecido que 400 años iba a pasar el pueblo como esclavo en Egipto. Y eso va a decir, ¿a dónde lo vamos a encontrar? En el libro de Génesis, Dios le dice a Abraham que la descendencia de él iba a estar en Egipto durante 400 años. Entonces, ya se sabía, ya estaba establecido. Dios ya le había revelado esa información a Abraham. Isaac también sabía y Jacob también sabía. Si no, veamos cuando José muere, les dijo, cuando regresen a nuestra tierra, les dejó dicho, llevan mis huesos para allá. O sea que él ya sabía que iban a regresar. Y así sucedió. Pero Moisés se adelanta a los planes de Dios. Y Moisés decide tomar la justicia en sus manos. Si él no se hubiera adelantado, si él no hubiese cometido esa falta, pues entonces los planes de Dios se hubieran cumplido perfectamente. Muchos de nosotros caemos en esa situación a veces. Caemos en la situación de que nos adelantamos a los planes de Dios. Y entonces después andamos como que somos fugitivos, ¿verdad? Huyendo. Después andamos como que no tengo yo la culpa, sino que los demás tienen la culpa. Pero Moisés vemos nosotros de que de 40 años sale huyendo de Egipto. Y en 40 años más Dios iba a sacar al pueblo de Egipto de ese lugar. Si se hubiera esperado 40 años más, yo creo que siempre hubiera usado Dios a Moisés para sacar a su pueblo, pero sin adelantarse a los planes de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas, sin considerar cuáles son las consecuencias que vamos a pagar? Lo que sucede es lo siguiente, porque recuerde una cosa, si nosotros tomamos decisiones adelantadas, anticipadas, y no analizamos, no nos detenemos, y no pensamos de las consecuencias que pueden suceder, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Nosotros vamos a sufrir esas consecuencias de haber tomado una mala decisión. Entonces, cuando nosotros vemos que si nos adelantamos a las correctas decisiones, ¿verdad? O al verdadero plan de Dios,
nosotros vemos que Moisés cometió esa falta por lo siguiente. Y vamos a ver los 3 errores que normalmente se pueden cometer, por lo cual yo puedo salirme del plan de Dios, ¿verdad? Puedo salirme del plan de Dios, y lo que eso va a conllevar es que yo voy a pagar consecuencias. Yo voy a pagar esas consecuencias de haberme salido. Primero es que Moisés se enfocó en lo que estaba sucediendo en ese momento, pero no analizó lo que podía suceder a nivel general. Acuérdense que estaban dañando a una persona de su raza, pues, de su pueblo, pero eran millones los que habían ahí, no era una persona. Pudo haber solventado, pudo haber arreglado, ¿verdad?, las cosas de otra forma, pero él vino y solamente vio el problema del momento, no vio todo el panorama completo de lo que iba a suceder. Quizás él no pensó, aunque sabían, ojo, sabían de que ellos estaban pidiendo porque un libertador llegara. Y usted va a decir, ¿cómo sabemos eso? Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 siempre, encontramos cuando Dios llama a Moisés. Y Dios lo llama y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto, que están pidiendo un libertador, alguien que los llegara a sacar. Y he decidido, le dice Dios, sacarlos de allá. Y por esa razón Dios llama a Moisés y lo manda a tierra de Egipto para que él sea el libertador del pueblo en ese momento. Entonces el pueblo estaba clamándole a Dios porque llegara un libertador. El pueblo le clamaba a Dios para que alguien los llegara a sacar. Entonces, claro que estaba sucediendo y eso lo iban a hacer. Entonces, probablemente si Moisés no se hubiera adelantado por una situación del momento, pues lo más seguro es que siempre hubiera usado Dios a Moisés, pero no en las condiciones que lo llamó. Andaba él fugitivo. Sin embargo, también eso tuvo su plan, ¿verdad? Todo entra en el plan de Dios. Porque Moisés se fue de fugitivo, se fue al desierto 40 años, pero ¿qué le enseñó Dios a Moisés? Humildad. Le enseñó a poder pastorear ovejas. Le enseñó a cómo tratar con un rebaño, pues. Acuérdense que después él iba a ir a sacar a más de 3 millones de personas de Egipto y trasladarlas a través del desierto. En esos 40 años Moisés fue entrenado de una manera que quizás en Egipto no lo hubiera hecho. O sea, también está dentro del plan de Dios, pero debemos entender que Moisés aquí cometió esa falta, se adelantó. Segundo, actuó con ira, actuó con enojo. A nosotros siempre se nos ha enseñado algo: no tome decisiones cuando esté enojado. ¿Por qué? Porque después es lo más seguro que se va a arrepentir por estar tomando decisiones de esa forma. Siempre se nos ha enseñado, tome decisiones cuando tiene la cabeza tranquila, cuando su mente está tranquila. Porque cuando está airado, cuando está enojado, nosotros podemos cometer faltas. Veamos Efesios 4:26 para que podamos ver respecto a qué nos dice la palabra sobre ese punto. Cómo debemos nosotros tomar decisiones. Y las decisiones, la Biblia nos enseña que debemos tomarlas de una manera serena, de una manera tranquila. Vea lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y ni deis lugar al diablo. Dice, airaos, pero no pequéis. No debemos aferrarnos al enojo. Debemos tratar siempre la manera de perdonar de una manera inmediata. No debemos buscar que nuestro corazón se haga estallar en algún momento por un momento de rabia, un momento de ira. ¿Por qué razón? Porque el resultado al final va a ser destructivo. Así como en el caso de Moisés. Debemos caminar en el plan de Dios. No debemos caminar en el tiempo en que nosotros queremos las cosas. Muchas veces hasta por eso nos enojamos, porque yo quiero que ya sean las cosas, pero Dios me dice todavía no. Debemos esperar. Luego, el tercer error que Moisés pudo haber cometido en ese momento, o vemos en la Biblia, es que no consideró las consecuencias. Él sabía perfectamente que si un egipcio moría, la pena de muerte le iba a caer a él. Probablemente él no consideró cuáles iban a ser las consecuencias por haber reaccionado de una manera impulsiva ante esa situación. Entonces debemos de pensar con seriedad qué es lo que va a suceder más adelante si yo tomo una decisión ahorita. Si yo tomo una decisión hoy, pero sé que no es la decisión correcta, yo sé que voy a tener consecuencias. Lo ideal es analizar y detenernos, pero más que todo consultarle a Dios. Más que todo pedirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Será ahorita? ¿O me debo de esperar?
aunque usted sepa de que hay consecuencias que van a suceder. No es lo mismo que usted camine de la mano con Dios a que usted camine por sus propios medios. No es lo mismo. No es lo mismo tampoco si yo no entiendo lo que está pasando, porque acuérdese que Dios nos dice que nuestros caminos no son los caminos de Él. Y entonces debemos llegar a entender los caminos de Dios para nuestra vida. Por esa razón, Moisés probablemente, podemos decir, con base al texto que hemos leído, cometió esa falta. Se enfocó en otras cosas, menos en lo que Dios tenía preparado propiamente para él. Luego podemos continuar diciendo que debido a que el razonamiento que él tomó en lugar de escuchar a Dios, lo llevó a que él cometiera esas fallas. Y eso también nosotros decimos, podemos mencionar que es que debemos buscar la dirección de Dios en el momento oportuno. Ojo con lo que le voy a decir. Probablemente yo me equivoque. Yo no le voy a decir de que no se puede equivocar. Somos seres humanos y los errores existen. Las fallas existen. Muchas veces de los errores tomamos experiencia y aprendemos. Pero eso no significa que yo debo seguir en el error. No significa que yo debo caminar bajo la misma forma, sabiendo de que si yo sigo haciendo lo mismo voy a seguir teniendo las mismas consecuencias. Entonces es importante que nosotros podamos cambiar y buscar la dirección de Dios en cualquier momento. Recuerde siempre eso, busque la dirección de Dios en cualquier momento. Usted me podrá decir, mire, pero yo me equivoqué, mire, pero yo ya no puedo corregir lo que me ha pasado. ¿Cómo no? Siempre hay forma. Dios es tan maravilloso, Dios en su amor es tan grande, que a usted y a mí nos puede dar una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, 4 oportunidades. A pesar de que nosotros paguemos las consecuencias, pero si yo busco a Dios de todo mi corazón, Dios me da una nueva oportunidad. Dios me da la oportunidad de cambiar. Dios me da la oportunidad de corregir lo que he hecho mal. Muchas veces actuamos por impulso, fíjense bien, debido a que no buscamos a Dios. Y en lugar de buscar a Dios, hacemos lo que queremos. Entonces las personas normalmente toman decisiones de una manera precipitada. Y por diversas razones, ¿verdad?, tiende a reaccionar de esa manera. Y dentro de esas razones podemos encontrar las siguientes. Una es por la actitud ante la situación. Por la actitud que toma la persona ante esa situación. Si queremos, podemos mencionar como ejemplo lo que estamos pasando en este momento, ¿verdad? No me voy a meter en temas de política porque no es eso, ¿verdad? Es importante que entendamos eso como iglesia. La iglesia debería de mantenerse apolítica ante las situaciones, porque muchas de esas cosas incluso están dentro del control de Dios. Usted va a decir, mire, ¿y eso Dios lo permite? Claro, Dios es soberano. Jamás piense que Dios no tiene control sobre las cosas, lo está permitiendo por algo. Y acuérdese que para nosotros los hijos de Dios, dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Y todo es todo. Así es de que yo no debo pensar, ya aquí ya la regamos, ya aquí ya no podemos hacer más nada. No, si es que no depende de nosotros, todo depende de Dios. Y entonces cuando hablo de una actitud ante la situación es sabiendo y pudiendo razonar las personas que deben tomar decisiones en armonía para toda la población, para toda la gente, para su prójimo. No se toman. Es como que dijeran, hay que paguen, hay que pase lo que sea, y yo le echo la culpa a otra persona. No, porque ahí ya estoy pensando, ya estoy viendo que va a suceder algo, y eso es lo que estoy hablando de las consecuencias. Estoy viendo que va a suceder algo, y no me importa al final. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Yo debo de mantenerme entonces yo con una actitud diferente ante esa situación. Pero vemos a muchas personas que en esta situación de problema, de tribulación en nuestro país, ¿qué sucede? Hasta los cristianos andan hablando vulgaridades, hermanos. Hasta los cristianos andan hablando en contra, en negatividad. Nosotros somos personas diferentes. Dicen la palabra que nosotros no somos de este mundo ya. Nosotros vamos de paso acá. Pero debemos ser agentes de cambio, debemos ser personas que llevamos paz a las demás personas. Dice en Mateo capítulo 5 en la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores. El pacificador no es aquel que anda echando en boncha a otra persona, ¿verdad? En problema a otra persona, en pleito a otra persona. El pacificador es aquel que anda mediando. Es aquel, hey, calmémonos, hey, hablemos de esto, hey, analicemos esto. Pacificador, eso dice la palabra. Segunda
situación por la que una persona reacciona de una manera inapropiada, por su prejuicio ante una situación. O sea, ya va anticipadamente prejuiciada. Piensa de que le está ayudando a otra persona, pero a usted le cae mal a esa persona. Como hijos de Dios no debemos pensar si a mí me cae mal o no me cae mal. Yo debo actuar dentro de una manera de raciocinio, dentro de una manera en la cual yo debo de decir, a mí Dios me ha puesto para esto y yo debo hacer esto. En la consulta ante Dios, ahí va a suceder eso. Aunque yo crea de que estoy haciendo algo errado, usted se va a dar cuenta que está haciendo lo correcto. Y lo último que una persona toma decisiones de una manera precipitada es por el egoísmo. Porque alguien puede decir, y yo no saco nada de esto. ¿Y yo cuál es mi beneficio? Ese es el egoísta, ¿verdad? Muchos piensan en su propio beneficio a costa del beneficio de las demás personas. Cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces nosotros vamos a entender de que no estamos actuando en el plan perfecto de Dios. Entonces, para que nosotros podamos caminar en el plan de Dios, debemos entonces entender lo siguiente. Debemos entender primero que si buscamos vivir a la manera en que nosotros podemos caminar en el plan de Dios, vamos a obtener beneficios. Todo lo que acabamos de aprender ahorita, las malas decisiones que podemos tomar, los errores que podemos cometer al tomar una mala decisión, el por qué tomamos malas decisiones, ¿verdad? Por un prejuicio, por ser egoísta, por considerar de que no va a suceder nada, ¿verdad? Hasta cierta medida incluso podemos mencionar que hay personas que toman malas decisiones por ser incrédulos, es decir, que no creen, es decir, que no piensan que va a pasar algo malo, piensan que no va a suceder nada, pero eso no es así. Yo les voy a decir algo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno alemán, ¿verdad? Captura a todos los más de 6 millones de judíos y mata aproximadamente 6 millones, quedaron vivos pocos. Cuando capturan a uno de los generales del ejército alemán, ¿verdad? Y lo llevan a un juicio, que llama el juicio en una ciudad llamada Nuremberg, le dicen a él, mire, y usted no sabía que estaba matando a gente inocente, y usted no sabía que estaba matando a personas que no habían cometido nada malo, y usted sabía que eso era ilegal, que eso es ante la ley, quitarle la vida a una persona, en cualquier ley del mundo, pues quitarle la vida a una persona es algo penado por la ley. Y entonces el general respondió de la siguiente manera, yo solamente estaba recibiendo instrucciones de un superior y yo cumplí con esas instrucciones, yo cumplí con esa orden del superior. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Él estaba actuando por una orden que le estaban dando, no obstante le estaba haciendo un daño, él estaba haciendo un mal. Entonces muchas veces nosotros estamos nada más como a cumplir una orden, a cumplir lo que yo creo que es mejor, pero no vemos el daño que podemos estar causando a nosotros mismos y a los demás que me rodean. Entonces, ¿qué beneficios tengo yo de poder seguir el plan de Dios? Primero es que Dios nos va a dar las instrucciones específicas. Cuando yo sigo el plan de Dios, usted va a decir, pero ¿y cómo es el plan de Dios? Dios siempre nos va a dar las instrucciones específicas. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tomar una decisión conforme al plan de Dios? Y que nosotros podamos caminar en el plan de Dios. Lo primero que usted tiene que hacer es orar. Exponerle a Dios el plan, el problema que usted tiene, el plan que usted ha planteado para salir de ese problema. Pedirle ayuda al Señor que le guíe, que le dé dirección de cómo va a salir de ese problema. Y luego usted lea la palabra. Usted escuche palabra. Porque Dios nos habla a través de eso. Yo en una predicación anterior les había mencionado que hay personas que dicen, ¿y qué pastor va a predicar? Fulano y tal. Ah, ese no me gusta, ese no predica bien, ese sueños me da. Cosas así. O ese solo a contar chistes llega. Entonces, no van, depende de la persona. Y yo siempre les he dicho, si usted va por quién es el que le va a predicar, pues entonces usted está siguiendo a un hombre. Usted está siguiendo a un ser humano. Aunque sea mujer, pues usted está siguiendo a la predicadora, al predicador, y no es así. Usted debe de escuchar la palabra por convicción. Y usted debe buscar el mensaje que Dios está transmitiendo a través de ese siervo. Porque algo Dios le va a enseñar ahí y algo Dios le va a mostrar dentro de su plan perfecto. En la palabra usted va a encontrar, una vez ore, usted le pide al Señor, Señor, guíame, ayúdame. Y lea la palabra.
Dios le va a contestar en su tiempo, a través de la palabra. Nosotros encontramos en la Biblia el plan de Dios para nosotros. Nosotros encontramos en la Biblia su perfecta voluntad. Tenga la seguridad que Dios le va a responder y le va a dar las instrucciones específicas de qué es lo que usted debe de hacer antes de tomar una decisión. Segundo, debe tener la convicción, cuando nosotros seguimos el plan de Dios y seguimos la perfecta voluntad de Dios, debemos tener la seguridad de que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Cuando tenemos una relación con Dios, Él nos da todas las herramientas que necesitamos. Y lo voy a llevar a Filipenses, en la carta a los Filipenses. Usted me acompaña, versículo 4. Filipenses, versículo 4, versículo 19. Usted va a encontrar lo que yo le estoy diciendo ahorita. Dios siempre nos da todas las herramientas, todo lo que necesitamos. Él nos provee. Dice 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Cuando me dice en Cristo Jesús, es que le está hablando al creyente nada más. Porque si usted que ve este mensaje, pero no conoce del Señor, no ha entregado su vida al Señor, es necesario que lo haga. Porque es la única garantía que yo tengo de que voy a caminar y voy a llegar al cumplimiento de mis metas. Entonces, Dios proveerá todo lo que necesitamos. Tercero, Dios nos quitará el temor. Dios nos quitará el miedo. Cuando yo camino conforme al plan de Dios, cuando yo camino conforme a la voluntad de Dios, debo de entender de que yo voy seguro a lo que voy a hacer. Yo estoy seguro en lo que voy a lograr. ¿Por qué? Porque es Dios quien me guía. Es Dios quien me lleva hacia esa victoria segura. Es Dios quien me sostiene con su mano, dice la palabra, y que no nos dejará y nos guiará hacia lo que vamos a alcanzar y a lograr conforme a lo que Él nos dé. Él dice, nos quitará el temor. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos eso porque las consecuencias que vamos a tener van a ser al final lo que nosotros estamos pidiendo. Ahí no van a haber consecuencias negativas, sino que todo es positivo. Yo siempre he dicho, en Dios todo es positivo, nada es negativo. Pero si nosotros actuamos por nuestros propios medios, entonces ahí tenemos problemas. Hay cosas negativas que vamos a sufrir y muchas veces nosotros terminamos echándole la culpa a Dios. Recuerde, en Dios todo es positivo, aunque parezca negativo. En Dios todo es para bien. Luego, veremos a Dios actuar de maneras inusuales. Veremos a Dios actuar de formas que nosotros no esperamos. Pero lo vamos a ver. Vamos a ver los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas. Vamos a ver cómo Dios obra y de qué manera a nosotros nos va a ir bien. Hace muchos años decía un pastor que él tenía ciertos problemas económicos y tenía que pagar unos préstamos que él tenía. Él tenía una empresa, ¿verdad? Pero no llegaba a trabajo y tenía las deudas. Llegó al punto de que tenía ya 15 días para tener que pagar la cuota que tenía que pagar, pero no tenía cómo pagarla. Entonces lo que estamos hablando es lo que él hizo. Oró, le pidió al Señor y ¿qué hizo? Esperar. Muchos de nosotros, muchas personas tienen un préstamo, tienen una deuda y salen a hacer otra deuda para pagar una deuda. Eso es seguir abriendo un hoyo, seguir escarbando sobre algo que ya está. Y entonces en vez de que usted salga, se hunde más. Entonces aquí lo que toca es esperar. Orar al Señor, apartarse de seguirse endeudando y esperar y tener paciencia. Entonces este pastor dice, yo empecé a orar, empecé a pedirle al Señor que me ayudara y esperé. Llegó el día que tenía que pagar la deuda y en la mañana y él no tenía ni 5 para pagar la deuda. Entonces él dijo, voy a ir al lugar donde debo, le voy a explicar la situación y no tengo otra cosa que hacer, no puedo hacer más nada. Pero no iba a ir a hacer algo que no tenía que hacer, ¿verdad? Prestar más. Ese mismo día, dice que al mediodía aproximadamente, llega una persona y le dice, mire, fíjese que yo necesito que me haga un trabajo de esta forma. ¿Lo puede hacer? Sí, le dijo, lo podemos hacer, no hay problema.
Y entonces vino el Señor y le dijo, bueno, entonces está bien, hagámoslo, comience tal día, le dijo. Y de la persona que llegó, salió y le dijo, para que pueda comenzar y no tengas problemas, le voy a dar como un adelanto esta cantidad de dinero. Y era la cantidad exacta de lo que tenías que pagar ese día. Esa era la cantidad exacta, como adelanto de un trabajo que no había comenzado. Esas son formas inusuales en las que Dios obra. Esas son formas inusuales en las que una persona puede decir, yo no esperaba que Dios actuara así, pero así actuó. Entonces, usted tiene que tener la certeza de que Dios va a actuar de formas inusuales. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. ¿Cómo va a hacer las cosas? Yo no lo sé. Pero Dios obra de formas inusuales. Me comentaba otra persona, que en una ocasión, él andaba con la iglesia y andaban predicando, andaban enseñando. Pero resulta de que ellos salían bien temprano a poder ir a predicar y enseñar, ¿verdad?, de la palabra, y regresaban hasta noche. Pero resulta que tenían necesidades, no había comida, apenas y comían de refrigerios. Pues un día él le dice al papá, papá, y si Dios nos ama, y si Dios nos quiere, y si nosotros le servimos al Señor, ¿cómo es posible que no podamos ni comer? O no, ¿cómo es posible que tal vez no nos alcanza ni para tal vez un tiempo de comida hacemos y de ahí no nos alcanza para los demás? Y el papá le decía, espérate, está dentro de los planes de Dios y Dios nos ama. Y entonces dice esta persona que pasado el tiempo, un día domingo, exactamente en la mañana, llega una señora y les pregunta, ¿y tu papá dónde? Tocan la puerta, va, y dice, bueno, al final le fue a abrir la puerta. Y había una señora en la puerta y le pregunta, ¿y tu papá dónde está? No, ahorita ya se fue para la iglesia mi papá. Ah, bueno, el papá pastor en una iglesia. Bueno, le dijo, mira, pero aquí le traigo esto. Y dice que va entrando a la casa la señora con compras del súper. Bolsas y bolsas y bolsas con compras del súper. Y se fue. Cuando llega el papá, le cuentan, papá, pasó esto. ¿Y quién era? Le dijo. No sé, le dijo. Nunca la he visto. Y pasó el tiempo y me dice la persona, hasta el día de hoy, yo no he vuelto a ver a esa persona. Pero ese día entendí que a esa pregunta que yo hice, ¿por qué no nos alcanza? Y cuando pasó eso, él entendió que Dios había respondido a una pregunta que él tenía y que estaba dentro de los planes de Dios. Entonces, de ahí se pegó una comida, dice, que hasta el día de hoy no se olvida. Estoy hablando que eso era cuando tenía como 11, 12 años. Hoy es una persona más, ya de mayor edad, ¿verdad? Pero cómo Dios obró a través de otras personas. Cómo Dios obró. No fueron a robar ni fueron a quitarle la comida a otras personas. Esperaron a que Dios actuara. Esperaron a que Dios llegara y les supliera la necesidad que tenía. Tenga la certeza de que Dios va a obrar y va a suplir sus necesidades. Luego, si nosotros nos apegamos a la perfecta voluntad de Dios, aprenderemos de los caminos de Dios. Si buscamos dirección a leer y obedecer su palabra, veremos cómo obraba en los tiempos bíblicos. ¿Y cómo obraba en los tiempos bíblicos? Acuérdese, Dios siempre libraba a las personas. Dios siempre mandaba la ayuda en el momento oportuno. Dios siempre les mandaba un libertador. Vemos a Moisés en el caso del pueblo de Egipto. Vemos a Josué cuando ya un pueblo que ya estaba sin un líder, levanta a Dios a Josué para que los guiara a través de la tierra prometida y los hace pasar el río Jordán y los lleva a esa tierra que fluye leche y miel, una tierra de paz, una tierra de descanso. Vemos a los jueces que Dios levantaba para librar al pueblo de los opresores que llegaban en la tierra de Canaán. Entonces Dios siempre vemos que cómo ha obrado en el pasado. Y Dios no ha cambiado. Recuerde, Dios no cambia. Dios siempre está pendiente de su pueblo. Dios siempre está pendiente de sus siervos. Dios siempre está pendiente de su iglesia. Y en el momento oportuno Él actúa. Luego vemos que Dios usará nuestras debilidades y flaquezas. Recuerde, oiga, Dios usará nuestras debilidades y flaquezas. ¿Para qué? Para que podamos caminar dentro del plan de Él. Y eso como es, no va a decir usted. No debemos de ver las cosas que aparentemente son malas como negativas. Debemos verlas como un medio. Yo les había mencionado en otra predicación que Dios ha usado en muchos tiempos de diferentes formas. En el libro de Hebreos dice, habiendo Dios hablado en otros tiempos a través de los profetas.
y de muchas otras formas al pueblo. Dios les había hablado. Nosotros veíamos que el pueblo podía ser oprimido por un ejército enemigo, pero Dios los liberaba. Eso era algo negativo, sí, pero Dios preservó al pueblo de eso y no permitió que cayeran en idolatría. Vemos entonces ahora la situación en que vivimos, por ejemplo, y muchas personas pueden decir, y esto es de Dios. Pues es bíblico, Dios lo ha permitido, pero no está fuera del control de Él. Esa parte negativa que nosotros podemos pensar, hay una enfermedad que no podemos salir y que mucha gente puede morir, sí, pero eso es algo que nosotros podemos ver como negativo, pero eso está dentro de los planes de Dios. Y nosotros lo que debemos es caminar dentro del plan de Dios. Nosotros lo que debemos hacer es acercarnos más a Dios, porque en esa debilidad y flaqueza lo que Dios quiere de nosotros es que nos acerquemos más a Él, que le hablemos a otras personas de este mensaje. Y el mensaje es de la salvación a través del sacrificio de Cristo. Nosotros debemos de caminar conforme a los planes de Dios y permitir que otras personas, así como nosotros hemos sido salvos, otras personas puedan ser salvas a través de lo que estamos viviendo. Como iglesia no debemos quedarnos simplemente callados y decir, ay, que pase lo que esté pasando y ya volvamos a la normalidad. Yo en algún momento mencioné normalidad como estaba antes, ya no va a haber. Hay muchas personas que quieren que ya pase esto para volver a la normalidad, dicen. Pero ¿cuál normalidad? Normalidad como la que teníamos antes de que esto pasara, ya no va a haber. Son otros tiempos ya. Dios usará nuestras debilidades y flaquezas. ¿Pero para qué? Para que nos acerquemos más a Él. Para que podamos ser personas que a través de las cuales otras personas van a conocer del Señor. Nosotros debemos ser testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que otras personas lo puedan ver para que puedan buscar de Dios. En medio de las debilidades y flaquezas, Dios tiene misericordia de todas las personas. Y nosotros no somos quien para decir, este no tiene derecho a ser salvo, este no tiene derecho a que se le hable de la palabra. Dios no hace acepción de personas. Y por último, encontramos que por un lapso de tiempo, Dios puede lograr que nosotros, para nosotros, toda una vida dentro de la perfecta voluntad de Dios, una vida de paz, una vida de armonía. El Señor puede alcanzar mucho más de lo que nosotros podemos alcanzar por nuestros medios, siempre y cuando nosotros busquemos la dirección de Dios. Recuerde que no debemos caminar por nuestros medios, debemos caminar siempre bajo la dirección de Dios. Hoy escuchamos, ¿verdad?, que se nos ha dicho, bueno, haga ahora una cuarentena voluntaria. Tome acciones ya usted solo, porque ya nadie lo va a presionar. Pero hay muchas personas incrédulas, hay muchas personas que no creen en las cosas. Recuerde que si usted no obedece, ¿sí?, la Biblia es obediencia. Y vemos qué sucede con los rebeldes. Los rebeldes pagan las consecuencias. Nosotros como hijos de Dios debemos obedecer. Nosotros como hijos de Dios debemos buscar siempre caminar de la mano con Dios. Nosotros debemos buscar la dirección de Dios en todo tiempo para garantizar que lo que vamos a obtener, lo que vamos a lograr, vamos a salir adelante y vamos a alcanzar la victoria. Vamos a pasar esta situación, pero no debemos salir como entramos a esta pandemia. No debemos salir así como entramos a toda esta situación que hemos pasado. Debemos ser mejores personas. Debemos salir fortalecidos de esta situación. Debemos de salir con más fe de esta situación. Debemos de salir con más comunión con Dios de esta situación. Porque esto no ha pasado todavía. Y usted me va a preguntar, ¿cuándo va a pasar? Cuando termine, cuando ya haya una vacuna. No. Todo esto va a pasar cuando Dios así lo determine. En 1918 se conoce la gripe española. Esa pandemia que fue en 1918 duró 2 años. 1918 a 1920. ¿Y saben qué? Ese virus que dio esa enfermedad en aquel tiempo desapareció totalmente. Desapareció totalmente después de ese tiempo. ¿Puede que desaparezca en esta oportunidad? No le puedo decir. ¿De quién va a depender? De Dios. ¿Puede que una vacuna lo quite? No le puedo decir. Depende de Dios. ¿Cuánto tiempo se va a tardar para que esto se quite? No le puedo decir. Depende de Dios. Por lo tanto, ¿a quién debo yo seguir? ¿De quién dependen las cosas? Yo también entonces debo de depender de Dios. Mis acciones deben de depender de Dios. Yo debo actuar conforme a lo que Dios me está estableciendo. No debo ser rebelde.
debo de obedecer. Recuerde que Dios dice la palabra en Romanos, que debemos obedecer a las autoridades superiores, porque Dios ha permitido que estén ahí. Aunque yo no esté de acuerdo con quien esté gobernando, con los funcionarios que estén en cada institución, con los alcaldes mismos pueden ser, yo no debo de luchar contra eso, porque Dios ha permitido que las personas estén ahí. Y si Dios ha permitido es porque es para nuestro bien. Aunque yo digo que están gobernando mal, o alguien puede decir es que están gobernando mal, yo no soy quien para decir eso. Dios ha permitido que estén ahí y por lo tanto nos manda a que seamos obedientes. Y a través de esa obediencia nosotros vamos a evitar tomar decisiones equivocadas, decisiones precipitadas. Vamos a evitar entrar en temor, ¿verdad? Dios nos quita el temor. Dice la palabra que Dios no nos ha dado en la segunda carta a Timoteo, no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino que de amor, poder, dice, y dominio propio. Debemos confiar en la palabra de Dios. Entonces al final nosotros tenemos que entender lo siguiente, como una reflexión al final. Al tomar decisiones, usted debe de enfocarse en las consecuencias que usted va a pasar si toma esa mala decisión. Usted debe de buscar a Dios en todo momento. Si ya ha cometido decisiones como esta, recuerde cuáles fueron las consecuencias de haber tomado una mala decisión y evitemos tomar esa mala decisión. Cuando usted se encuentra en una situación complicada, ¿a quién acude? A quien le ayude para tomar esa decisión. Yo le digo esta tarde, debemos acudir a Dios. Debemos acudir al que tiene en su mano el control de todas las cosas. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en este proceso que estamos viviendo? ¿Lee usted la palabra? ¿Toma la palabra como base de autoridad? ¿Lee la palabra para tomar, antes de que tome una decisión, para tomar la decisión? Eso es lo que debe pensar y es lo que debe hacer. Tomar la palabra, porque la palabra en este proceso es importante, es nuestra guía, es nuestro plan de acción. Pero recuerde siempre, la obediencia sobre todas las cosas. Y luego cuando recibe la dirección, cuando ya Dios le habló, cuando ya Dios le está diciendo lo que debe de hacer, la pregunta que usted debe hacerse es, ¿obedece al plan de Dios? ¿Obedece de inmediato a la enseñanza, a la instrucción que Dios le ha dado? Porque es lo que debemos de hacer. Una vez que ya Dios nos ha dicho, buscadme, dice en el Antiguo Testamento, buscadme y viviréis. Ese era el mensaje de continuo que Dios le mandaba a través de los profetas al pueblo. Buscadme y viviréis, recuerden. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Busquemos a Dios antes de tomar decisiones que probablemente nos van a dañar. Hay decisiones que las consecuencias son para toda la vida. Hay decisiones que las consecuencias pueden ser un periodo de tiempo. Pero eso no lo sabemos. Yo no le puedo decir, mire, toda su vida va a sobrellevar una mala decisión, una consecuencia de una mala decisión que usted tomó. Tome decisiones que le ayuden a cumplir con el plan de Dios. Caminemos en el plan de Dios. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Dios le ha hablado en esta tarde. Y lo que Dios quiere, o lo que Dios más quiere, es que nosotros dependamos de Él. Es que nosotros no tomemos decisión por nuestros medios. Es que nosotros busquemos siempre lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. Busquemos a Dios y viviremos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra. Te agradecemos por todo lo lindo y maravilloso que eres y haces en nuestras vidas. Te pido, Señor, en esta hora por cada una de las personas que ha visto, Señor, esta predicación, este mensaje en esta hora. Te pido, Señor, que toque su corazón, que toque su mente. Te pido, Señor, que esta palabra no vaya a caer en corazones rotos, Señor. Te pido, Señor, por aquella persona que pueda estar pasando por momentos, Señor, de tribulación, por momentos de enojo, de ira, por momentos, Señor, en los cuales tal vez ha tomado una mala decisión y quiere, Señor, corregir lo que ha cometido. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que les pongas en su corazón lo que deben de hacer. Porque en todo momento, Señor, sabemos que tú no haces acepción de personas y que a pesar de que podamos estar sufriendo consecuencias por una mala decisión, tú siempre estás con los brazos abiertos, esperándonos a que nosotros lleguemos arrepentidos y poder volver, Señor, a tus caminos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por esas personas que están pidiendo una guía, Señor, que seas tú colocando, Señor, en su corazón a través de este mensaje, Señor, lo importante que es seguirte a ti, Señor, lo importante que es buscar en tu palabra, lo importante que es reflexionar en tu palabra y que puedan tomar la decisión conforme al plan que tú tienes para ellos.
Oramos, Señor, por nuestras autoridades, Señor. Oramos para que tomen las decisiones más adecuadas, Señor. Y sabemos, Señor, de que nosotros debemos buscarte en todo tiempo y en todo momento. Guía nuestros pasos, guía nuestra mente y nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a poder lograr esas metas que tenemos planteadas, Señor. Ayúdanos a no caer en el error de buscar, Señor, por nuestros medios las respuestas. Ayúdanos a no caer en el error de tomar decisiones, Señor, en un momento de enojo, en un momento de ira, en un momento de venganza, Señor. Muchas personas toman decisiones erradas, Señor, porque quieren vengarse de otras personas por algo que les han hecho. Recordemos, Señor, que tu palabra nos enseña que la venganza, Señor, viene de ti. Mía es la venganza, dices tú en tu palabra, y no de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que debemos esperar, Señor, la forma en que tú debes obrar. Te agradecemos en esta tarde, Señor. Te agradecemos por las maravillas que tú haces en nuestras vidas y lo que vas a hacer. Ayúdanos a obedecer, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre bajo tus manos, Señor. Ayúdanos a estar siempre bajo tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta tarde. Y usted que ha escuchado este mensaje, pero no conoce al Señor, yo le invito a que pueda entregar su vida al Señor en esta tarde. Y usted me va a preguntar cómo podemos hacer eso. Preséntese al Señor en oración y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que solamente tú puedes salvar mi alma hoy. Yo entrego mi alma, mi mente y mi corazón a ti. Acepto ese sacrificio, Señor. Reconozco que con la sangre de Cristo me puede limpiar de todo pecado. Te pido, Señor, que seas tú gobernando mi vida a partir de hoy. Y te pido, Señor, que apartes todo aquello, Señor, que en algún momento me mantuvo alejado de ti. Entréguele su vida al Señor en esta tarde y reconozca que es el único que puede guiarle a una meta, que puede guiarle a un lugar en el cual usted va a decir: alcanzamos la victoria. Entréguele su vida al Señor en esta tarde y congréguese en una iglesia que predique la sana doctrina. En el nombre de Jesús, yo le pido que usted pueda aceptar al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes, Padre, a poder seguir adelante, a poder seguir siempre, Señor, de la mano contigo. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos, Señor, sabiendo de que hay personas, Señor, que en esta hora, o que al escuchar este mensaje, Señor, van a recibirte, van a entregar sus vidas a ti, Señor. Oro por esas personas, para que siempre y en todo momento, Señor, seas tú acogiéndolas en tu seno, Señor, y seas tú guiándolas en todas sus decisiones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y siempre los esperamos que se conecten en su iglesia al aire. Cultos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, los días sábados a las 3 p.m. y 6:30 p.m. y los días domingo a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Dios les bendiga.